Bueno, se aprobó en la Cámara de Diputados el retiro forzoso de los fondos de pensiones para quienes tengan deudas de pensiones de alimentos. Ya sabemos que el retiro del 10% general, hasta aquí universal, hasta acá, ya está en manos del Senado. Esto se tiene que discutir en estos días y se esperan indicaciones incluso, pero ese era el motivo por el cual íbamos a conversar con nuestro siguiente entrevistado. Lo tenemos en la línea, el diputado del Frente Amplio, Vlado Mirosevic, Partido Liberal. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Mauricio, buenos días. ¿Qué tal? Planteaba esos temas porque son el origen de nuestra pauta, pero no puedo dejar de comenzar, diputado, preguntándole por el reportaje de informe especial de anoche en TVN, que denunció cómo hay una práctica, a ver, no quiero calificarla ni generalizar, pero más extendida de lo que uno quisiera, por decirlo de alguna manera, de infringir la ley en materia de pago de contribuciones de bienes raíces. Varios parlamentarios, muchos diríamos, que tienen predios que son declarados como uso de suelo agrícola, pero tienen tremendas casas construidas, pagan una miseria o no pagan contribuciones y de ninguna manera pagan lo que tendrían que pagar por esas enormes propiedades en algunos casos, y se ve como una infracción que se sigue cometiendo, así como hemos visto hasta presidentes o expresidentes con situaciones totalmente irregulares en pago de contribuciones. ¿Qué lo vio usted? ¿Tuvo oportunidad? ¿Tiene un juicio sobre eso, diputado? Mauricio, sinceramente no vi el reportaje ayer, solo hoy en la mañana temprano vi algunos comentarios en redes sociales, pero no vi el reportaje, entonces... ¿Pero conoce esa realidad? ¿Le sorprende? ¿Le es familiar? No, la verdad no era algo de lo cual yo tuviese información. Me parece, de nuevo, sin entender el fondo del asunto, pero si aquí hay algún tipo de irregularidad, creo que tiene que investigarse y tiene que sancionarse. Yo tengo la impresión de que no sé en qué quedó lo que, por ejemplo, los casos del expresidente y del presidente actual, no sé en qué quedaron esos casos. Claro, nos referimos, ¿no es cierto?, para que la gente se acuerde, al tema de las construcciones que el presidente Piñera tenía en su predio del lago Caburgua, que no se pagaban contribuciones, no estaban regularizadas y tenía ahí 30 años. Enormes instalaciones por muchos años, o las de la construcción del expresidente Lagos en su parcela de la localidad de Caleu, que después entiendo que se notificó que se había regularizado. Y también de la expresidenta Bachelet también en Caburgua, si mal no recordamos, ¿no? Uh-huh. ¿Sí, diputado? Sí, esto último no lo sabía, lo de la presidenta Bachelet, pero en todo caso creo que, bueno, tiene que hacerse una investigación a fondo y sancionar. Si es que hay algún tipo de vacío en la ley, que eso es lo que desconozco, porque no sé cuál es la acusación precisa del reportaje, pero... Es que hay una situación muy simple que... En la ley tenemos que legislar al respecto, ¿no? Porque hay una situación... La ley obliga al pago de contribuciones. Cuando uno construye algo lo tiene que declarar, tiene que recibirlo municipalmente y pagar de acuerdo a eso. Lo que pasa es que muchos chilenos, y eso lo sabemos, no lo hacen. Y lo que aquí llama la atención es que las autoridades no lo hagan. Y los parlamentarios, que además tienen estupendas remuneraciones de las mejores del mundo, y que no paguen los impuestos que tienen que pagar. No, a eso vamos. No, eso me parece absolutamente impresentable. Yo creo que incluso es más. Con respecto al tema de pago de impuestos en general, más allá de este impuesto territorial, yo creo que nosotros los parlamentarios debiésemos, yo lo he hecho año a año, porque hay una campaña global de que los parlamentarios transparentemos nuestros pagos de impuestos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso es necesario hacerlo. Yo me he sumado, hemos sido re poco en Chile, pero nos hemos sumado a esta campaña de que los parlamentarios digamos, esto es lo que pagamos. Porque por otro lado nosotros discutimos, por ejemplo, leyes que tienen que ver con reformas tributarias y la pregunta es, bueno, ¿y cómo andan ustedes por caso? O sea, ¿cuánto pagan ustedes de impuestos? Por ejemplo, este otro instrumento que tiene que ver con el APB, ¿no es cierto?, con estos aportes previsionales voluntarios, que en el Parlamento se usa mucho. Yo sé que es legal, pero a mí no y el primer día que llegué al Congreso, inmediatamente las aseguradoras me fueron a ofrecer que podía descontar impuestos ahorrando plata para mi pensión futura. Claro. Pero a mí no me parece sinceramente ético, más allá de que sea legal, porque efectivamente existe, que a los tramos más altos de ingresos se le pueda descontar impuestos y al resto no. A mí me parece ético, y menos que los parlamentarios lo hagamos. Si estamos discutiendo una reforma previsional y antes habíamos discutido una reforma tributaria, sinceramente no me parece, aunque sea legal. Pero bueno, creo que en la línea yo sería partidario de, bueno, veamos cuántos son los impuestos que pagamos y si es que pagamos los impuestos que corresponden. Diputado, incluso utilizando los mecanismos legales, ¿no? Ya.
Perfecto. Sí. ¿Sí quieres terminar algo más? Sí, incluso, no, ya que usted puso el tema ahí, diputado, o sea, si hay indicaciones para el pago de impuestos con motivo del segundo retiro de fondos de pensiones, ¿usted estaría de acuerdo con que se incorporen? No, A los que tengan rentas más altas. En este caso no estoy tan de acuerdo. De hecho, hay un reportaje de Mauricio Weinsberg, échale un vistazo, hay un reportaje en CIPER con respecto a cómo las AFPs, a través de paraísos fiscales, han evitado pagar impuestos millonarios. Entonces, en este caso en particular, me parece que es un poco desequilibrado decir, mira, le vamos a cobrar al profesional por su trabajo, y en cambio a la renta del capital de las grandes AFP les vamos a permitir que no paguen impuestos. Eso me parece que es un poco desequilibrado, pero bueno, en Chile ya tendremos que tener un debate más profundo sobre el pago de impuestos, cuánto vamos a gravar al trabajo y cuánto vamos a gravar al capital en un escenario en donde la robotización, probablemente, ya muchos economistas lo han ido anunciando, la concentración del capital en un escenario de cuarta industrialización se va a concentrar todavía más. Por lo tanto, uno debiese imaginar que los impuestos estén puestos más bien ahí que en el trabajo de las personas, ¿no? Pero bueno, es un debate que hay que tener. Sí, conversamos a esta hora con el diputado del Frente Amplio, Vlado Mirosevic. Diputado, nosotros le preguntábamos sobre ese mismo tema a la diputada Pamela Giles, autora de la iniciativa del segundo retiro del 10%, y ella decía que no, esto de que se le grabara a aquellos que tienen ingresos de 2,5 millones en adelante, porque ella decía que una familia que tiene 2,5 millones de ingresos, por ejemplo, hoy día también está en una situación complicada, porque si se suman lo que tiene que gastar en colegio, en universidad, en dividendo o en arriendo, etcétera, ahí se le fueron los 2,5 millones de pesos, considerando la crisis actual. Pero independiente de que sea una discusión que naturalmente hay que hacer, yo quisiera preguntarle a propósito de este segundo retiro, porque cuando se aprobó en la Cámara, un poco antes de que se aprobara, el diputado Pepe Out, que ha estado en la vereda opuesta, ha dicho que nunca este Congreso había alcanzado una cumbre tan alta en materia de populismo. Responde la diputada Pamela Giles diciendo, esta no es una buena política pública, puede sonar a populista, pero es lo que nos queda porque el gobierno no está ofreciendo nada a cambio. ¿Cuál es su postura? Sí, hola Mirna, disculpa, no te había saludado. No, tranquilo, no hay problema. Sí, efectivamente creo que esto no es un escenario ideal, digamos. En un escenario de normalidad probablemente no hubiésemos aprobado un proyecto como este, porque sabemos que aquel que retire está comprometiendo su pensión futura. Eso es evidente, eso lo sabe todo el mundo. Por lo tanto, no estamos hablando de un escenario de normalidad, estamos hablando de un escenario de excepción, donde lamentablemente han sido los propios trabajadores los que están pagando con sus propios ahorros, que le ha costado un esfuerzo de vida, van a tener que retirar de su plata por el escenario de crisis en el que se encuentran. Es una decisión finalmente individual, cada uno verá si es que está en un escenario complejo o no, y por lo tanto sí, efectivamente, yo creo que esta no es una política pública ideal, ni mucho menos, pero creo que no queda otra alternativa. O sea, creo que en este caso el mandato de la ciudadanía era bastante claro. Y además me parece bien paradójico la respuesta que tenemos en Chile, es decir, quizás en otros países la demanda sería hacia el Estado tiene que resolver este problema en un escenario de crisis, pero en el caso chileno, todas las encuestas muestran que la gente dice, yo estoy dispuesto a hacerlo con mi propia plata incluso, libérenme mi plata. Entonces yo creo que no es un escenario ideal, pero bueno, no veo otra alternativa. Diputado, es que ahí me interesa mucho la autocrítica que usted hace desde lo que a la oposición le toca. ¿Por qué? Porque se instaló la idea de una renta básica, o sea, una renta universal, básica universal, así, algo así como un IFE universal, un ingreso familiar de emergencia universal. ¿Qué significa universal? Que es para todos los que están pasándolo mal, no solo para los que tienen que cumplir, ¿no es cierto?, determinados rangos de ingresos. ¿Por qué? Porque la excesiva focalización ha sido una de las críticas que hace que mucha gente quede fuera. Gente que necesita el dinero. El punto es que ustedes no fueron capaces como oposición de instalar aquello. El gobierno, ni hablar, el gobierno nunca ha propuesto esa idea, no es partidario de este fondo o de esta renta universal. Entonces, ¿qué autocrítica hacen ustedes en estos 2 meses que pasaron entre el primer retiro y el segundo? Porque si seguimos así, obviamente se va al tercer retiro, tal como ha dicho Pamela Giles. Sí, a ver, lo del tercer retiro me parece algo adelantado y más bien
parafernálico, esta es una discusión que uno no puede a priori anticiparse, decir ya es un escenario al cual queremos ir a llegar. No, lo que tenemos que hacer es evitar que eso pase, pero para eso el gobierno tiene que reaccionar. Ahora, es verdad, Linda, que nosotros no hemos sido capaces de instalar con fuerza la idea de la renta básica universal o renta básica de emergencia, para no confundirla con la otra política que también es un bonito debate, pero me parece que nosotros, Mirna, en el Congreso, yo digo esto con bastante impotencia y frustración, porque nosotros no tenemos la capacidad de proponer ese tipo de política. Solo el Ejecutivo es el que tiene la llave a propósito del financiamiento público. Entonces, nosotros no podemos proponer ninguna iniciativa. Esto la gente generalmente no lo sabe, pero los parlamentarios, por una norma constitucional, no pueden presentar ninguna medida que comprometa en algo atribuciones del Estado o gasto público, ni un peso. Yo no puedo presentar nada porque va a ser declarado inadmisible e inconstitucional. Por lo tanto, estamos bastante amarrados de manos, esperando que el gobierno pueda hacer algo. En el caso del retiro se buscó una manera, que fue una reforma constitucional, porque al final no es plata del Estado, pero si fuera plata del Estado nosotros no tendríamos ninguna iniciativa. Entonces, estamos amarrados de manos, así que el gobierno aquí no reacciona. Lamentablemente vamos a seguir insistiendo en estas malas políticas, que se saben malas políticas, la gente misma sabe que es una mala política, pero por otro lado dice, bueno, ¿y qué opción tengo? No tengo una alternativa. Diputado, perdón que vuelva al tema de la transparencia de los diputados a propósito del tema de las contribuciones. No quiero insistir en ese punto, pero sí que estaba, perdóneme, pero estaba viendo justo su página, blado.cl, donde hay un segmento, hay un botón para apretar transparencia, y donde uno puede encontrar las opciones ahí para ver su información personal como parlamentario respecto de financiamiento de campaña política, declaración de impuestos, declaración de patrimonio. Traté de bajar declaración de patrimonio, dice descargar link y dice declaración no disponible. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué no está siempre esa información disponible? ¿Sabía que su página tenía ese problema? No, la verdad no lo sabía, debe ser un problema tecnológico, pero de todas maneras las declaraciones de patrimonio e intereses están públicas tanto en la Contraloría, en DIP.cl, declaración de intereses y patrimonio, y además en Cámara.cl. Por lo tanto, bueno, lamento que haya un error tecnológico en mi sitio, pero esas declaraciones también están arriba en nuestros perfiles. Hay un perfil en la Cámara con el nombre de cada parlamentario, y ahí uno puede hacer un doble clic en algunos asuntos de transparencia, y esa declaración está en el sitio web de la Cámara también. Así que voy a corregirlo en mi sitio, pero no es el único lugar donde está. Ya, y respecto de contribuciones, ¿usted declararía aquí que no tiene problemas como los que, porque usted no fue mencionado en el reportaje, hay que decirlo, de informe especial? No. Yo no tengo además una segunda casa en términos de, no tengo una casa, una segunda casa de, no sé cómo llamarla, de veraneo, que entiendo ese es el problema que se está denunciando. En muchos casos era eso, porque eran casas de zonas no urbanas que tienen ese perfil. O terrenos que son declarados heriazos cuando no lo son, o agrícolas cuando no lo son. Sí, no tengo una propiedad de esa naturaleza. Ya amarrando lo que Mirna le preguntaba respecto del tema que nos respondía también la diputada Giles sobre los impuestos al retiro de los fondos de pensiones. Claro, la diputada daba el ejemplo de alguien que gana 2,5 millones, que todavía es un ingreso. Estas cosas son súper peliagudas de hablar, porque para mucha gente estos montos ya son una bofetada en la cara, pero están en rangos que muchos considerarían de clase media, sobre todo si es un ingreso familiar, en fin. Ya, pero es que aquí no estamos hablando solo de los que ganan 2,5 millones, estamos hablando de los que ganan 7, 8, 10 millones, entre otros ustedes los parlamentarios, que tampoco pagan impuestos y ganan varias veces más que 2,5 millones, diputado. ¿Tampoco ahí hay que considerar que paguen impuestos a la renta por retirar esta plata? Mucha gente está retirando esa plata, los que tienen altos ingresos, para ponerla en otra inversión, no pagar impuestos y quedar con esa plata retirada. Sí, efectivamente. A ver, yo creo que nosotros lo hicimos pensando en aquel profesional que tiene simplemente una renta producto de su trabajo, que puede estar en una circunstancia compleja a nivel familiar, porque recordemos, y esto me ha pasado mucha gente me ha comentado que ha tenido que hacer el retiro de la plata no por él, sino que por su situación familiar, porque su cónyuge, por ejemplo, perdió el trabajo, entonces el presupuesto familiar cayó por completo, independiente que a él no le haya tocado. Entonces creo que lo hicimos pensando en eso.
en aquellos profesionales que la pueden estar pasando mal desde ese punto de vista. Ahora, sí, efectivamente es perfectamente discutible lo otro, es decir, ¿por qué no grabamos a aquellos que puede ser, pero como esto es una política de emergencia, nos pareció que lo lógico era dar la mayor universalidad posible? Porque además, como se trata de tus propios fondos, nosotros, esta política parte de la base de que tú vas a ser responsable con tus propios fondos. Por lo tanto, nadie aquí va a querer hacer un retiro si no lo necesita, no tendría mucha lógica. Pero bueno, es un debate, efectivamente, Mauricio, es un debate, y me parece que es imposible que sea una política perfecta. Esta es una política de emergencia que hemos tenido que legislar sobre la marcha porque ha habido una ausencia de parte del gobierno de esta discusión, de este debate, sobre cómo ayudamos a las familias que han disminuido sus ingresos de manera drástica. Ahora, hemos hecho otras cosas que yo creo que sí son una buena política. Por ejemplo, ayer logramos aprobar una ley que es complementaria a esta, una reforma constitucional, que tiene que ver con aquellas deudas de pensiones de alimentos que aquellos padres, mayoritariamente hombres, aunque también hay casos de mujeres, pero mayoritariamente hombres, irresponsablemente no pagan las pensiones de alimentos y entonces en este caso no estaban retirando el 10% para que no existiera la retención, ¿no es cierto? Porque nosotros establecimos de que la plata del retiro era inembargable, solo con la excepción de las deudas de tipo de pensión de alimentos. Todo el resto... Ahora se va más allá al declarar un retiro forzoso de esa plata para pagar la pensión. Sí. Claro. En este caso, lo que aprobamos, porque en el primer retiro hubo 87.000 deudores de alimentos que no retiraron la plata, podemos presumir que no lo hicieron porque no querían que se les retuviera, y entonces que el 26% del total de las reclamaciones hubo 500.000 de reclamaciones de retención de alimentos, 500.000 al Poder Judicial, en el marco del primer retiro. Y entonces lo que hicimos ahora es habilitar al juez de familia que con los antecedentes sobre la mesa pueda hacer un retiro forzoso solo en el marco del primero y del segundo retiro. No es una política permanente, solo en el marco de esto, para liquidar las pensiones de alimentos que son, yo me quedé impresionado con la cifra. El Poder Judicial nos informó que el 84% de los padres demandados por pensión de alimentos, o sea que tienen un fallo para obligarlos a pagar, 84% no pagan. Así es. Aquí va a haber una suerte como de incautación de esa plata para pagar esas pensiones. Sí. Bien. Me parece vergonzoso realmente la cifra. Habla muy mal de Chile, un 84% de deuda impaga. Absolutamente. Diputado Vlado Mirosevic, muchas gracias por conversar con ADN hoy. Muchas gracias, diputado. Sí, muchas gracias a ustedes.